Apocalipsis capítulo 2 del versículo 18 en adelante. Esta iglesia se llama Tiatira. Meditamos en la iglesia de Éfeso, en la iglesia de Esmirna, en la iglesia de Pérgamo. Y quisiera que hoy echemos un vistazo. Como dije en otro momento, quizás no vamos a estudiar todo lo que podemos decir sobre este precioso pasaje del libro de Tiatiras. Dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 18 en adelante. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ellas. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuanto no tienen esa doctrina, ni han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oremos. Señor, te damos muchas gracias por el privilegio de poder alabarte en esta mañana. Estamos muy agradecidos por la oportunidad que tú nos das. Es un regalo tuyo. No eres tú el mayor beneficiado, somos nosotros los mayores beneficiados cuando podemos alabarte, cuando podemos adorarte. Señor, qué bendición tenemos. Qué paz también podemos sentir, qué ánimo podemos sentir. Te pedimos en el nombre del Señor Jesús que tú bendigas este tiempo en el que meditamos en tu palabra, que tu Espíritu Santo provoque, Señor, que podamos asimilar, que podamos entender, que podamos ser esclarecidos y que podamos también ser estimulados en la vida cristiana una y otra vez. Permite, Señor, también que aquella persona que llegó con carga, aquella persona que tiene luchas en su vida, permite que pueda ser bendecida en esta mañana también a través de tu palabra. Y también si hay alguien que viene en camino, pedimos que concedas que pueda escuchar tu palabra. Bendice a los hermanos que por algún motivo no han podido estar en este lugar. Donde quiera que estén, bendíceles, que tu bendición, tu favor le alcance. Gracias por escucharnos, gracias de antemano por lo que haces en respuesta a la oración de tus hijos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, hermanos, sabe que las alarmas significa, es un llamado de atención, ¿no? La alarma significa que hay fuego, significa que hay un peligro. Entonces, nosotros cuando el Señor pone una alarma tenemos que estar atentos. Hoy nos va a acompañar una alarma en todo el mensaje para decirnos que prestemos atención a los peligros. Hay que ponerse las pilas. Y hay que ponerse las pilas entonces para que no tengamos que escuchar la alarma.
Entonces, miramos el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 18 en adelante. Yo no sé a cuántos de los que están aquí en esta mañana les resulta como a mí, que desde que me convertí, desde que conocí al Señor, una acción de gracias reiterada que yo hacía a Dios era: gracias, Señor, porque existe la iglesia. Y entiéndase por iglesia el significado bíblico, el verdadero, el auténtico. La iglesia son los creyentes. La iglesia son los hijos de Dios. La iglesia es la familia de Dios, la familia espiritual de Dios. Entonces, yo siempre me he sentido tan bendecido en medio de los cristianos, de los hermanos en la fe, que yo siempre, desde que me convertí, me arrodillaba y Señor, gracias porque hay iglesia. ¿Cuántos se han sentido como yo? Y dice, amén. Amén. Yo me he sentido siempre muy feliz porque existe la iglesia. La iglesia es un invento de Dios. Es una comunidad de creyentes en la que somos beneficiados. Y fíjese el valor de la iglesia, que en la Biblia se habla, tú sabes, cuando se habla de la disciplina en la iglesia debe ejercer disciplina. Cuando hay alguien que persevera en el pecado, ha hecho algo que pone en juego el testimonio de la iglesia, entonces la Biblia habla de la disciplina. ¿Cuántos saben eso? Habla de la disciplina. Eso habla de la excomunión, de que esa persona, el Señor le ejerce la disciplina a través de la iglesia y le quita algunos beneficios que se reciben como miembro de la iglesia. Y dice la Biblia en la epístola a los Corintios que la persona que es disciplinada, dice que el tal sea entregado a Satanás. ¿Cuándo han leído eso? Sí. Entonces, es que una forma de que alguien pueda estar más vulnerable a la obra de Satanás es la excomunión. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Fíjese qué beneficio tiene la iglesia, qué beneficio tiene la comunión con otros creyentes, qué beneficio tiene que nosotros nos congreguemos para adorar a Dios, a escuchar su palabra, a orar juntos, también a tener relación unos con otros, porque la iglesia no solo se reúne para culto, nos hemos reunido para hacer una comida, los jóvenes también se reúnen para jugar, se reúnen para conversar. Entonces hay un beneficio enorme. Y Jesús dice que donde está esa comunión, dice que Él está presente favoreciendo eso. Por eso cuando Jesús dice, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo, porque hay un favor especial. Entonces, hay mucha gente que no valora la iglesia, no valora la comunión con otros creyentes, no valora congregarse. Pero, ¿por qué se le escribe a las 7 iglesias de Asia? Porque la iglesia es un invento de Dios. Y Dios valora la iglesia y le interesa la salud espiritual de la iglesia. La salud espiritual tuya y mía con Dios. Entonces, como es costumbre del Señor, en esta cuarta iglesia que estamos mirando hoy, Tiatira, el Señor se presenta con uno de aquellos aspectos tomados del capítulo 1, como habíamos dicho. El Señor se ha presentado en la visión que Él le da a Juan de su persona, del Cristo glorificado. Hay algunos aspectos que Él se presenta y cada uno de esos aspectos los va desglosando para presentarse a la iglesia con uno de ellos. ¿Y cómo se presenta aquí? Mira el versículo 18, como dice, otra vez dice, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Dice, y la manera es, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Quiere decir, el bronce que resplandece, el bronce que brilla, el bronce también puro. Dice aquí la Biblia que se le escribe recordando algo de Cristo. Nosotros necesitamos a veces renovar, cuando nosotros nos convertimos, adquirimos una visión de Dios, adquirimos una comprensión de Dios. Alguien auténticamente cristiano empieza a tener empieza a percibir a Dios y la obra de Dios.
Pero en el camino de la vida cristiana a veces necesitamos otra vez renovar nuestra visión del Cristo. Y que Él es grande, que Él es poderoso y todos sus atributos. Entonces, Él se presenta dentro de las pocas veces que Él toma este título. Uno de los que toma aquí, dice la Biblia, el Hijo de Dios. Cristo, Hijo de Dios. Nosotros somos hijos de Dios. ¿Cómo nosotros entramos a ser hijos de Dios? Naciendo espiritualmente, lo que Jesús le enseñó a Nicodemo. Nicodemo, si no naces, no puedes ver el reino de Dios, ni puedes entrar en el reino de Dios. Y la Biblia dice en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12, que al que le recibe, a los que creen en su nombre, les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Sin embargo, aunque nosotros somos hijos de Dios porque Dios nos adopta, Dios nos acoge por el sacrificio de Cristo, cuando confiamos en Él, nos acoge como sus hijos. Hay un sentido en el que Cristo es hijo de Dios de manera singular. Nosotros no somos hijos de Dios de la misma manera que Cristo. Por eso el pasaje famoso de Juan 3:16, dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo como unigénito. Pero ¿cómo unigénito? Si aquí hay gente que son hijos de Dios. Bueno, tú sabes que un detalle que hay allí es que unigénito quiere decir que es único en género. Jesús es hijo de Dios en una manera especial, en una manera única. Nosotros somos hijos de Dios por adopción y a través del sacrificio, pero Jesús de una manera única, especial, desde la eternidad. El Señor, el carácter de hijo de Dios de Jesús es único. Y de tal manera es especial que lo hace Dios mismo. Entonces tú no sabes que tú no eres Dios. Tú sabes que yo no soy Dios. Tú sabes que tú nunca serás Dios. Tú sabes que yo nunca seré Dios. Pero Jesús es Dios. Y no hay dos dioses, hay un solo Dios. Pero, ¿y por qué? Porque el Señor es quien, Jesús encuentra su existencia en el ser divino. Y entonces, los hijos de la gallina, ¿qué son? Son del mismo género. Ninguna gallina tiene un hijo perro. Ningún perro tiene un hijo elefante. Ningún caballo tiene un puerco de hijo. Ellos son lo que es su progenitor. Y entonces Jesús es hijo de Dios en un sentido único y es lo que es su Padre, Dios. Por eso la Biblia testifica ampliamente en el Nuevo Testamento. Eso no lo vamos a ver hoy, pero el Nuevo Testamento testifica la divinidad del Hijo. Y por eso el mismo apóstol Juan, que es el autor humano del libro de Apocalipsis, dice en su evangelio: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces, porque no hay nada extraordinario y maravilloso de que yo diga para ustedes yo soy hijo de Dios. No hay nada extraordinario para eso, porque tú vas a decir yo también. Pero si Jesús dice soy hijo de Dios y lo soy de una manera singular, especial, y eso hace que tú seas bendecido, eso sí es extraordinario. Jesús es hijo de Dios en una manera única. Y dice aquí la Biblia, el hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego, que ya dijimos a qué atributo hace alusión ese pasaje de la Biblia. Todo lo ve. Eso es omnisciencia. Y dice que su pie es semejante al bronce bruñido. Jesús, el hijo de Dios, que es eterno, es creador, como dice Juan 1:1. Es el creador también junto con el Padre. Ha venido caminando en la historia y ha venido teniendo triunfos y ha venido también enjuiciando todo aquello que no armoniza con Dios. Entonces eso es lo que quiero decir también, que tiene pies como bronce bruñido, su caminar en la historia enjuiciando. El bronce a veces es una alusión también al juicio. Entonces ese Cristo, hijo de Dios, que todo lo ve, que todo lo sabe
y que ha venido caminando en la historia, llevando a cabo los juicios divinos, dice, yo conozco tus obras. Esa es una expresión que habíamos dicho que está en todos los pasajes. Yo conozco tus obras. Y entonces, una de las cosas que tenía la iglesia de Tiatira, ellos tienen virtudes y tienen también un trabajo que realizan, que el Señor lo elogia. El Señor siempre va a elogiar los trabajos buenos. Nosotros lo que hagamos, el Señor lo va a valorar, pero eso no va a dejar de que el Señor vea, que el Señor pueda hacer alusión a lo que falta. Si usted hace algo para Dios, Dios va a decir, eso es bueno, y te reconozco, te elogio, por lo que va también con mi carácter y también con lo que yo aspiro en tu vida. Pero nunca debemos pensar que porque hay algunas cosas que Dios elogia, si hay otras que Dios ve que está mal, entonces Dios va a hacerse ciego. Es decir, no, es tan buena alguna de esas virtudes que yo me voy a hacer el ciego respecto a lo otro. Eso lo hace Dios. Eso no lo hace Dios. Dios siempre ve la realidad y elogia lo que debe ser elogiado y reprende lo que debe ser reprendido. Entonces él dice aquí, elogia a la iglesia de Tiatira. Dice que esta iglesia, en el versículo 19, dice, yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras. Quiere decir que esta es una iglesia que había ido en aumento para el trabajo para Dios. Dios iba aumentando lo que estaba haciendo para Dios. Y esta es una iglesia que tenía un amor especial, ese amor desinteresado, ese amor que obra haciendo bien sin esperar nada a cambio. Dice también que era una iglesia que se había mantenido perseverando en la fe, en su fidelidad a Dios. Una iglesia también de servicio. Una iglesia que ayudaba a la gente, hacía obras de beneficencia para la gente. Dice la Biblia que también una iglesia paciente. Es una virtud tremenda. ¿Cuántos pacientes somos aquí? No es fácil la paciencia. Una virtud. Dice la Biblia que era una iglesia paciente. La paciencia, que es una virtud que desafía el tiempo y desafía las tensiones. Así que amor, fe, servicio, paciencia, y que esas obras habían aumentado, porque en nosotros, nuestra consagración a Dios, en nuestro avance con Dios, debemos crecer en aumento. Lo que hago un día para Dios, cada día debe crecer para Él en nuestro amor y en nuestra devoción. Por eso dice que tus obras postreras son más que las primeras. Entonces nosotros, cuando vamos consagrándonos a Dios, ¿qué vamos haciendo? Más para Dios, más para Dios. ¿Te has pensado? Habrá alguien que dice, ay, yo hacía más para Dios, ahora hago menos. Porque la obra de Dios puede ser en muchas maneras. La obra de Dios puede ser en 1000 maneras. Nosotros debemos crecer en obras para Dios. Ahora, ese es el elogio para la iglesia. Nosotros hemos aprendido a elogiar también aquello positivo en los creyentes. Conozco a alguien que con un carácter muy perfeccionista, y entonces reprende a la gente y le hace ver lo que está mal, y viene continuamente incluso sobre hermanos en la fe, y los reprende. Pero una cosa que ha pasado es que alguna gente se ha disgustado porque dice, solamente me está reprendiendo, solamente ve la manchita, lo que me falta, lo negativo. Usted sabe que a mí me llama la atención, y hice alusión en otro momento a esta verdad, que el Señor, tú sabes lo primero que hace con todas las iglesias, las elogia. Y a veces una manera mejor para ti y para mí, para aprender, para lo que necesitamos aprender del Señor, ¿no es verdad? Elogiar primero. Porque después que alguien se da cuenta, fíjate que no está hablando de lisonjear, de mentir, de engañar a la gente, porque tú crees que el Señor engañaría a la iglesia de Tiatira. No. Yo creo que no, porque Dios es el Dios veraz,
Dios es el Dios fiel, Dios es el Dios verdadero. En Él no hay mentira, en Él no hay maldad, en Él no hay pecado. Así que Dios va a decir siempre la verdad. Y ahora pregunto, ¿todo lo que nosotros vemos a la gente siempre es negativo? No, tiene sus buenas cosas. ¿Tú no crees que toda persona tiene aquello que merece ser elogiado? Todos. Sí, sí. Entonces, miren qué sabiduría la del Señor, porque después que tú reconoces que hay algo bueno en mí, yo recibo mejor la reprensión. Cuando tú ves algo bueno, cuando también alguien se llega y dice, no, pero hay algo que vieron que merecía ser reconocido. Después me tragamos más rápido la reprensión, ¿no es verdad? Entonces el Señor dice, no, yo puedo ver que Tiatira es una iglesia que tiene amor, es una iglesia que tiene fe, es una iglesia que sirve, es una iglesia que es paciente. Pero, yo no me engaño, ahí tengo algo contra ti. Tengo algo contra ti. Y entonces, tú sabes que frente a los estándares divinos, frente a Dios, el Señor va a tener siempre algo que decirnos para que nosotros avancemos con Él. Si nosotros nos comparamos con otra persona, tú en esta mañana dices, soy un campeón. Usted dice, oh, soy una madre ejemplar, o un padre, o soy un cristianazo, o soy tremendo. Si tú te comparas con los estándares, ¿verdad?, de otra persona. Porque también siempre habrá alguien que está por abajo. Pero, ¿tú sabes cuál es nuestra norma? Dios. Y cuando nosotros estamos en comunión con Dios y desarrollándonos con Él, entonces vamos a ver que hay cosas que pueden ser cambiadas, que pueden ser mejoradas, y vamos a ver que nos falta. Entonces el Señor, que es el estándar de la iglesia, dice en este versículo 20, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Fíjese lo que estaba pasando en la iglesia de Tiatira. Aquí está la reprensión. Lo primero que él le da a la iglesia de Tiatira. Jezabel, que dice aquí la Biblia que se autodenomina profetiza. No es que la gente ha visto que es profetiza. Aquí dice la Biblia, tengo unas pocas cosas contra ti, que tolera a esa mujer, ¿sabes? Que se dice, ella ¿qué cosa hace? Se nombra profetiza. Se dice profetiza. Esa Jezabel, lo más seguro es que ese comentario ahí de Jezabel es un símbolo. Porque es muy difícil que un judío le pusiera Jezabel a algún hijo. Porque Jezabel en el Antiguo Testamento era la esposa del rey Acab. Y Jezabel fue una mujer que desarrolló muchos proyectos contra Israel y también incitó al pueblo. Bueno, con Jezabel fue que el profeta del fuego, el profeta Elías, tuvo su lucha. Porque Jezabel tenía ahí un séquito de falsos profetas de Acera y de Baal. ¿Se acuerdan de aquello? Sí. Que el profeta tuvo un reto, un desafío con los profetas falsos de Baal. Y Dios escuchó y vindicó su nombre a través del profeta Elías y hizo llover fuego del cielo. Y Dios enjuició a través del profeta Elías a los falsos profetas. Pero esa mujer estaba detrás del proyecto idólatra. Entonces, a que se mencione aquí en el libro de Apocalipsis a Jezabel es como un símbolo. Quiere decir que había alguien allí que estaba asumiendo la pretensión de profeta. Porque miren, cuando hay alguien que tiene un don de Dios, tú sabes una manera de corroborar la autenticidad del don.
del ministerio, ¿tú sabes la manera? Es que la gente lo vea y que la gente lo testifique. Lo que se autonombran, lo que se autocalifican, no necesariamente son genuinos. Sino que la gente tiene que dar testimonio de que eso es así. De que la gente es bendecida a través del ministerio profético. De que la gente es bendecida a través de la predicación. Que la gente es bendecida a través de la enseñanza. Que la gente es bendecida a través de lo que la persona dice que está diciendo. Así que si alguien se autonombra, tú no tienes por qué hacer caso a eso, porque necesariamente. Porque ¿qué encontramos en esta persona? Que evidentemente está respaldada por el poder satánico, maligno, pero es una persona que encarna la obra satánica en medio de la iglesia y que se autotitula profetisa. Y esta mujer está desarrollando el proyecto de Satanás dentro de la iglesia. Que esta persona está llevando a cabo como la antigua Jezabel, la antigua testamentaria. Esta también desarrolla una labor de perversión dentro de la iglesia. Casi siempre uno de los trabajos de los profetas es proclamar la palabra de Dios. Ese es el sentido de la palabra profeta. Profeta es un proclamador, un vocero de Dios. Y puede ser del pasado, del presente o del futuro. Y el profeta reprende, el profeta enseña, el profeta censura. Y la palabra puede ser nueva, pero también puede ser la palabra vieja que está en la boca del profeta. El profeta declara la palabra de Dios y la gente debe obedecerla. La mayor influencia que dice aquí la Biblia, que esta mal llamada profetisa hizo, no fue una labor tan grande para esa de enseñanza como que la gente practicó lo que ella incitó a hacer. Dice la Biblia en este versículo 20, vuelvo a leer, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer. ¿Saben qué? Cuando nosotros a lo mejor nos confrontamos una situación y cuando nosotros permitimos que algo haga influencia en nosotros, esa tolerancia el Señor la está censurando. Porque aquí dice, toleras a esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza. Ella se autotituló y dice, enseñe y seduzca. Estaba desarrollando un magisterio dentro de la iglesia y dice la Biblia, seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Bueno, usted se acuerda que Jezabel, ¿qué cosa promovió dentro del antiguo Israel? La idolatría. Y la Biblia dice que es probable, aunque muchas de las prácticas paganas antiguas terminaban en orgías sexuales, es probable que este acto de fornicación que se habla aquí tenga más que ver con un acto espiritual Contrario a Dios. que un acto físico. Porque la Biblia dice que la iglesia del Señor es la esposa ¿de quién? De Cristo. ¿Tú te has visto como comprometido con el Señor? La única manera de que nosotros podamos ser fieles a la iglesia misma es que estemos comprometidos con el Señor. No es posible que se comprometa a los lazos humanos y sea fiel a Dios después. Es al revés. Somos fieles a Dios y después desarrollamos auténticos lazos de fidelidad. Y quien está casado con el Señor, ¿cómo interpreta la iglesia? ¿Y cómo se interpreta a sí mismo? Como siendo del Señor. ¿Y con necesidad de corresponderle? Con la necesidad de agradarle. Con la necesidad de honrarle. Entonces, la iglesia es del Señor. Está comprometida con el Señor. Y cuando la iglesia
Cuando usted y yo, como hijos de Dios, nosotros no mantenemos esa correspondencia, esa fidelidad con el Señor, que es el esposo de la iglesia. Entonces, ¿cómo se llama eso si nosotros coqueteamos con otro? El Señor es Dios. Fornicación. Si nosotros ponemos dioses ajenos, Fornicación. fornicación, pero fornicación espiritual. Que es la grave. Y esta todavía peor, aunque muchos quizás mengüen el significado de un acto de fornicación espiritual, este es el mayor. Implica una traición al Señor mismo. Y esta mujer incitaba a la idolatría, fornicación y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Eso es algo que en la epístola de los Corintios se habla. Así como en la iglesia de Corinto. Porque la iglesia de Corintios es la iglesia de los problemas. Tenían problemas de todo tipo. Y un problema era que había surgido inquietud por las cosas sacrificadas a los ídolos. O sea que es muy común que haya temporadas, que donde quiera que usted pueda ir, en cualquier lugar usted se sorprenda de que ha habido un pastel sacrificado a un dios falso, que una comida sacrificada a un dios falso. Y esa fue una inquietud en la iglesia de Corinto. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos si voy a casa de alguien y me siento a comer y cuando estoy comiendo alguien dice, eso se lo sacrifiqué a Ochún? ¿Qué dice el apóstol Pablo? Dice, cuando tú vayas, da gracias, no pregunte. Pero si alguien declara que la comida fue sacrificada a los ídolos, no la comas. Y dice, no por ti, porque tú sabes que un ídolo nada es. Pero hay gente que te está mirando y que va a pensar que entonces es correcto adorar y reconocer esos ídolos. Eso lo dice la Biblia. Sí, lo puede buscar usted en 1 Corintios. O sea que ni la comida que se había ofrecido, aunque usted supiera que usted ora y es bendecida, no corresponde a un hijo de Dios, porque mucha gente puede ser confundida por ese motivo. Y mucha gente puede ser desencaminada y creer entonces que ese Dios merece adoración y merece reconocimiento. Bueno, en la iglesia de Tiatira hubo ese problema. Y parece que conscientemente de que eso era para los ídolos, pues ellos tenían en poco ser tropiezo para otras personas o para el mundo en el que vivían. Porque hay cosas en la vida cristiana. Tú sabes que el apóstol Pablo dijo que todo me es lícito, pero no todo conviene. pero no todo conviene. Tu libertad en Cristo y tu libertad como cristiano y tu libertad como hijo de Dios no solamente tiene coto en lo personal para ti, tiene límites, sino que también tu libertad cristiana tiene que estar modelada por lo que conviene para el pueblo de Dios o para los que no conocen al Señor. Porque tú eres muy libre para hacer muchas cosas. Y tú dices, yo no tengo problema de conciencia, para mí eso no tiene ninguna dificultad. Bueno, ok. Y quizás la palabra de Dios tampoco te reprende en algunas de esas libertades. Pero, ¿puede eso conducir a que una persona se pierda? ¿Puede eso conducir a que una persona se desencamine con Dios? Entonces, tú eres libre, pero no conviene. Muchas cosas no convienen. Hay muchas cosas que no convienen. Y si usted ama al Señor y quiere el bienestar de mucha gente, ¿qué usted hará frente a eso? Me limito. Me limito por el bien de las almas. Por el bien de las almas. Y dice la Biblia, fíjate, a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y tú sabes lo que hace Dios, porque eso estaba pasando en el seno de la iglesia. No era el mundo. Acuérdate que el Señor está escribiendo ¿a quién? A la iglesia. A la iglesia de Tiatira. Y esa gente que estaba fornicando, que estaba dando, que estaba posibilitando el trabajo de la falsa profetisa en la iglesia cristiana, dice allí que ellos habían tenido tiempo. Tiene tiempo Jezabel, tiene tiempo los que están haciendo algo desagradable a Dios. Mira cómo dice el versículo 21. Y le he dado tiempo para que se arrepienta. Bueno, en primer lugar, Jezabel tiene oportunidad. Es el Señor el que está hablando y dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta.
hay muchas veces, yo he visto que Dios nunca enjuicia, casi siempre el Señor se toma tiempo para posibilitar el arrepentimiento de la gente. Dios no actúa pasionalmente. Nosotros, si vemos algo que no nos gusta, podemos entrar en cólera, votamos a la gente, decimos, no hablamos más de eso, nos radicalizamos en algún sentido, pero tú sabes cómo obra Dios. Le he dado tiempo. Y es por esto que mucha gente interpreta el tiempo para el arrepentimiento como impunidad, como que no va a pasar nada, como que no va a venir ninguna dificultad, como que no vamos a lamentar, como que no va a venir el juicio divino. ¿Sabe que eso dice en Romanos capítulo 1? Que las oportunidades de la misericordia divina, el marco de oportunidades, la gente lo interpreta como no ha pasado nada y no pasará nada. Y entonces vamos a envalentonarnos en nuestro plan, en nuestra práctica, en nuestra actitud, porque no habrá dificultades. Pero dice la Biblia que esta enseñanza de le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación, es una práctica que el Señor lleva a cabo con las Jezabeles, con los Balaam, con toda persona que se desencamina. Ha sido algo que a lo mejor el Señor ha hecho contigo. Yo estoy seguro que lo ha hecho conmigo cuando yo he estado quizá un poco frío, apático en las cosas de Dios. El Señor, no me tocan todavía Orlando. Vamos a darle tiempo. Y entonces en ese marco de oportunidad nosotros reflexionamos, nosotros tomamos conciencia y nos volvemos a encauzar con Dios. Y eso Dios lo hace con gente en todos los espacios. Porque ¿qué tú te piensas? ¿Por qué tú te piensas que Dios no le ha pasado la cuenta a este mundo? Por la iglesia. Por la iglesia y también porque le está dando una oportunidad. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 18. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que vengan al arrepentimiento. Y por eso, allí en segunda de Pedro capítulo 3 habla del fin del mundo. Y la reflexión del capítulo empieza a hablar de que hay burladores que dicen que desde cuándo la promesa de que Jesús viene de nuevo a este mundo. Y entonces el apóstol les recuerda que en el tiempo antiguo Dios dijo, va a haber un diluvio y le vamos a pasar la cuenta al mundo de aquel entonces. ¿Y qué pasó? Vino el diluvio. Y dice, esto lo ignoran, que ya esto se repitió, que ya esto pasó en un momento. Y entonces dicen, los que ignoran, los que tienen mala memoria de los juicios en la historia, dicen, no va a pasar nada, no va a venir nada. Pero aquí aprendemos que hay oportunidades y que no debemos las oportunidades para el arrepentimiento interpretarlas como que no pasará nada. Ese es uno. También el Señor nos enseña en ese pasaje que hay gente que nosotros a lo mejor le hemos cortado la cabeza, no literalmente, pero que no hay ningún homicidio aquí. Gente que nosotros hemos tomado medidas prematuramente, cuando el Señor, la metodología de Dios para tratar con los que están desencaminados y en el pecado es, le vamos a dar tiempo. Para que en algún momento reflexione, para que en algún momento piense, para que en algún momento se vuelva de su camino. Por eso el profeta, uno de los profetas menores dice que Dios es grande en misericordia. ¿Cómo dice? Dios es tardo para la ira. Tardo para la ira. Entonces, eso es ¿qué cosa? El tiempo, el margen, la oportunidad. Jezabel está desarrollando su agenda idolátrica, su agenda de fornicación espiritual, su agenda de un falso magisterio enseñando las cosas que no convienen al pueblo de Dios. Y dice, le he dado tiempo. Jezabel, le he dado tiempo. Tiene oportunidad. Por eso también hay incluso falsos ministros del evangelio y hay sectores de la iglesia echados a perder porque Dios le está dando tiempo para que se encaminen. No es que no va a pasar nada, es que hay tiempo para volverse del mal camino.
Hace poco estuve hablando con una mujer y me hizo alusión a que le gustaba escuchar algunas cosas de predicadores. Y me dijo algún predicador. Y entonces me dice, ay, pero si yo lloro allí y todo. Y yo le digo, bueno, pero usted tiene que entonces entender que usted está desafiada. Si usted quiere que le animen solamente y que usted tenga ánimo y que usted sea quebrantada, o abrazar la verdad. ¿Cuál es el desafío? ¿Que le diga lo que usted quiere o que le diga la verdad? La verdad. Hay profetas y profetas que están tolerados hoy en día, siendo tolerados por la iglesia. Entonces, es conveniente que nosotros hablemos. Óigame, tú sabes que el Evangelio habla de la verdad. Jesús dijo, yo soy la verdad. En Juan 14:6. Y entonces nosotros no podemos solamente valorar el asunto por si nos hace llorar o si nos hace sentir bien, sino también si es la verdad. Porque aquí habla de una enseñanza que no era conveniente, que no era auténtica, que no era conforme a Dios. Y tú sabes por qué se escribió la epístola de Judas. Porque uno de los problemas era que ya desde la iglesia primitiva se estaban enseñando cosas que no eran las de Dios, que no eran las de las Sagradas Escrituras. Y yo quiero decirte, usted no vaya a pensar que esa Jezabel a lo mejor era una persona poco hábil. No. Son muy habilidosos porque para lograr introducirse en la iglesia y lograr resultados en la iglesia donde todavía hay un apóstol Juan, y lograr todo ese apoyo. Entonces, ¿quién necesita eso? Eso necesita habilidad. Y usted que Satanás es el artífice de la mentira, el artífice del error. Y por eso en los últimos tiempos, la Biblia dice, Mateo 24, dice, y engañará a los escogidos, dice, si fuera posible. ¿Tú se acuerdas de ese pasaje? Sí. Pero ¿por qué tú te piensas que es eso? Eso es porque ellos tienen ahí algo chapucero, porque ellos hablan como quieran, que ellos no saben manejar la escritura para sus engaños. No. Por eso nosotros tenemos que asimilar profundamente la verdad del Evangelio. Y la Biblia habla de eso que Miguel acaba de hacer alusión. Entonces mira cómo dice, mira cómo sigue diciendo. Versículo 21, vuelvo a leer. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí que yo la arrojo en cama. Fíjese usted. Porque, bueno, ella dice, voy a desarrollar en mi fornicación en la cama. Pero dice Dios, va para la cama, pero de enferma. Va para la cama, pero enjuiciada. Y los que la siguen también. Fíjese usted. Va para la cama, pero no vas a dormir la siesta, ni a desarrollar tu agenda. Dice, yo la arrojo en cama. Eso quiere decir, cuando se haya cumplido el tiempo de la oportunidad. Por eso también nosotros como cristianos, en lo personal, esta enseñanza para Jezabel y para los cristianos que habían tolerado, nosotros debemos tomarla en serio. Bueno, ¿cuál es el día para yo ponerme con Dios 100%? Hoy. ¿Cuál es el día para yo encaminarme? Hoy. Porque puede ser hoy el día final para que el Señor dice, hasta aquí llegó el tiempo de oportunidad. Dice, he aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación. Quiere decir que lo que le esperaba a esta Jezabel no era de juego. Hay muchas situaciones que hay gente que está pasando y que nosotros miramos gente que estuvo con Dios, estuvo buscando de Dios y han venido situaciones a su vida y nosotros los miramos y tú sabes por qué la situación, porque en el tiempo del plazo ellos dijeron, no ha pasado nada, no va a pasar nada, continuemos con nuestra agenda, continuemos con nuestros planes, continuemos con nuestra práctica. Pero dice que viene una gran tribulación. Dice la epístola de los Hebreos que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y la Biblia habla de que el temor de Dios está en nuestro corazón. Yo pido a Dios, Señor, pon tu temor en mi corazón. Mucho cuidado. Porque que yo no pierda la sensibilidad. Y nosotros debemos pedir a Dios, Señor, que yo no pierda nunca esa sensibilidad, esa inquietud en mi corazón, esa carga sobre mi conciencia. Que yo un día crea que yo puedo desarrollar una agenda y tener éxito lejos de ti. Porque ese día lo que te espera es ser arrojado en cama y gran tribulación y enjuiciamientos divinos. Entonces dice el Señor, he aquí yo la arrojo en cama y gran tribulación a los que con ella
adulteran. No, porque eso es de saber. Sí, pero tú lo toleraste. Se dice, y a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ellas, dice de la Biblia, y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Quiere decir, porque tú sabes, ¿por qué el Señor escudriña la mente y el corazón? Delante de Él estamos desnudos, dice también la epístola a los Hebreos. Lo que nosotros debemos disimular extraordinariamente con tremendo artistaje frente a la gente, el Señor lo puede ver. El Señor lo puede percibir. Porque Él tiene ojos como llama de fuego. Entonces, yo tengo que pensar, el Señor puede saber mi situación más íntima. Así como Dios puede saber nuestra fidelidad en lo más íntimo y nuestro deseo de estar con Él en lo más íntimo, el Señor también puede ver cuando todo es externo. Por eso dice, cuando yo descubra públicamente a Jezabel y a los que están con ella, entonces la gente que va a saber, yo escudriño la mente y el corazón. Por eso tú sabes que el cristianismo no se compone de apariencias, no se compone de lo externo. Vivimos en un mundo donde lo externo es lo que importa. Cómo se cuida lo externo, la imagen, cómo nos vemos, qué interpreta la gente. Tú sabes que ese mundo nos envuelve, eso está por todos lados. Toda la estética, cómo nos vemos físicamente, estilizados. Pero, aunque, si bien es cierto que cuando hay limpieza por dentro, esa saldrá afuera, Sí, señor. para Dios lo más importante Es lo de adentro. es lo de adentro, porque al final Lo de adentro. lo de adentro va a definir nuestro exterior. Sí, señor. Entonces, él dice, yo escudriño la mente y el corazón. El cristianismo es una cuestión de autenticidad, de algo genuino. Y la iglesia debe encaminarse a lo auténtico, que lo que hay por dentro es lo que hay por fuera. Y que no que haya por fuera una cosa y por dentro otra. Jesús condenó la situación de los fariseos. Una de las maneras fue que usó esa metáfora son unos sepulcros blanqueados. Hay sepulcros que tienen tremendo ornamento, le hacen tremendos arreglos, le ponen tremendos adornos, pero ¿quién es que quiere meterse en el sepulcro? Y también ¿quién quiere tapar el sepulcro? Porque sabe lo que implica ese sepulcro. Muerte. Entonces, el mundo religioso, judaico, farisaico, Jesús dijo, son sepulcros. Blanqueados. Pero el Señor está mirando y aspirando a que en la iglesia cristiana haya autenticidad. Y dice la Biblia, y os daré a conocer según sus obras, porque aunque la salvación no es por obras, las obras evidencian si es o no es. Es genuina. La salvación no es por obras, pero la obra dice la autenticidad. La salvación es por la fe en Jesucristo, pero si es una fe verdadera en Jesucristo, tendrá también obra. Ya lo hemos aprendido. Versículo 24, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuanto no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Fíjese que nunca nosotros vamos a tener que estar coaccionados. Usted no ha oído hablar de la presión de grupo. La presión de grupo es cuando usted está en un lugar donde todo el mundo está encaminado en un sentido y entonces la gente se siente impelido a coger el mismo rumbo. Eso le pasa mucho a los jóvenes en la escuela. Todos los jóvenes hacen esto, yo también lo tengo que hacer. Todos los jóvenes están en el sexo, tengo que estar en el sexo. Todos los jóvenes dicen palabras que no convienen, yo tengo que hacer esas palabras. Todos los jóvenes se visten de esta manera, yo también tengo que hacerlo. Pero eso puede ser camino de muerte.
Pero en la iglesia de Tiatira, aunque había gente que había tolerado, que había coqueteado, que había hecho lo indebido, no obligaba a todo el mundo. Había gente que ¿qué había hecho? Fidelidad. Por eso dice el versículo 24, pero a vosotros y a los demás que estáis en Tiatira, a cuanto no tienen, ¿qué cosa? ¿Leíste la Biblia? Esa doctrina. Así que había un remanente. Sí. Y Dios trabaja con remanentes, históricamente. La otra doctrina parecía más sabia, más profunda. Exacto. Siempre esos falsos son más profundos que nadie. Exactamente. Y es la última boda. Aparentan profundidades, pero es satánico. Y entonces, dice aquí la palabra de Dios, que nosotros, aunque pueda desencaminarse el cristianismo en muchos sectores, nosotros no tenemos que estar obligados a eso. Ahora podemos, tú sabes que hay cristianos que lo han acomplejado. Dentro del sector es cristiano acomplejado. ¿Por qué? Porque la Biblia habla, y un día vamos a hablar de cómo la Biblia profetiza la situación de apostasía. Entonces, nosotros, tú puedes ser fiel y el Señor tener una palabra para ti positiva y de ánimo, aunque tú has estado cerca de sectores que han entrado en vínculos con Jezabel, dice la Biblia, y no han conocido lo que ellos llaman la profundidad de Satanás. No os pondré otra carga, pero lo que tenéis, quiere decir, si tú dices, yo estoy buscando de Dios, porque mira, es un autoengaño también si usted dice, yo quiero a Dios, pero voy a buscar al Dios que me acomoda, que me gusta, y no el Dios de la Biblia, y decir, Señor, como yo quiero la obra de Dios en mi familia, y yo quiero la obra de Dios en mi casa, y yo quiero los milagros auténticos de Dios, y yo quiero las manifestaciones del Espíritu Santo, y yo quiero que Dios me ayude cuando yo ore. Entonces, ¿cómo tenemos que sintonizar con Él? Auténticamente. Yo tengo que decir, Señor, ¿qué es lo que tú dices en realidad? A mí me gustó aquello que dijo alguien, pero ¿qué tú dices en realidad? Entonces, si tú abrazas eso, tú tienes el favor del cielo. Tú tienes al Cristo de la Biblia, al Dios de la Biblia, y tú tienes su obra favoreciéndote. Pero si tú buscas algo que a ti te gusta y tú no corroboras que eso en realidad es ese Dios de la Biblia, tú te puedes creer que Dios está contigo y no estarlo. Tú puedes creer que Dios te favorece y no hacerlo. Entonces dice la Biblia, pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Quiere decir, esa fidelidad que tú has tenido, ¿qué cosa es? Manténla. Manténla. Acuérdate que el cristianismo es un asunto de cada día. Esto es un asunto, esto no es hoy. Esto es mañana lunes y es pasado mañana martes y es la semana que viene. Y es en el 2020 y en el 2021. Por eso que dice el Señor, reténlo. Reténlo porque el favor del cielo va a estar contigo. Entonces dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Y la reirá con vara de hierro y serán quebrados como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Quiere decir la victoria del Señor. Y dice, y le daré la estrella de la mañana. La estrella de la mañana dice que está antes de amanecer. Y la estrella de la mañana es un símbolo del Señor Jesucristo. Y entonces esa persona que se mantiene en fidelidad tiene acceso al Señor Jesucristo. A más ampliamente el Señor Jesucristo. Y entonces termina este pasaje con la sentencia que termina sobre todas las iglesias. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Quizás alguien dice en esta mañana, bueno, Señor, eso está maravilloso, pero yo no estoy metido con Jezabel. Eso está maravilloso, pero yo no tengo alguno de esos problemas. Bueno, pero acuérdate que esto son alertas del cielo. ¿Cuántos saben eso? Son alertas del cielo para nuestra vida. Son alertas del cielo para que nosotros nos hagamos voceros de la palabra de Dios para otros que puedan estar desencaminados. También son enseñanzas que el Señor quiere que nosotros alberguemos en nuestro corazón, que alberguemos en nuestra mente. Y son estímulos también a la fidelidad.
Tú dices, Señor, estoy caminando contigo. Bueno, el Señor hoy te estimula a que continúes caminando con Él, a que tengas buen ánimo. Amado, la victoria es de los hijos de Dios. Y la victoria de la iglesia cristiana auténtica que está en sintonía con el cielo. El Señor te dará acceso a todo lo de Él y bendición abundante. Nosotros, mire hermano, vale la pena estar con Dios y ser la iglesia que es fiel con el compromiso con este Cristo de la gloria. Vamos nosotros, hermanos, a establecer nuestros lazos de compromiso con Él, más que con cualquier otro asunto y todo lo que implique, hermanos, faltarle a este compromiso con el Cristo de la gloria como iglesia. Vamos a renunciar a eso. Y entonces, hermano, si usted ha probado algo de Dios, usted sabe, Dios es grande y Dios hace maravillas. Un día, en mi vida cristiana, creo que lo conté algún día, no lo voy a contar hoy, yo solamente quiero decirte, un día yo tuve el reto, o yo estoy fiel a Dios y digo, Señor, te quiero a ti, o quiero el apoyo de alguna gente de este mundo. Yo elegí por Cristo. Han pasado años, muchos años, y hoy, si tuviera que elegir, ahora doblemente, porque el Señor ha sido fiel. Y Dios ha estado conmigo. Y Dios está con los hijos de Él. Entonces doblemente diría, Señor, yo voy a comprometerme contigo y voy a renunciar a lo que no conviene que no sea de ti. Vamos a inclinar nuestro rostro. Vamos a dar gracias a Dios por lo que el Señor nos enseña a través de estas iglesias. Padre, qué bueno es estar en tu casa. Qué bueno que un grupo de tus hijos se ha dispuesto para escuchar tu palabra, para alabarte. Señor, queremos salir de este lugar bendecidos, queremos salir de este lugar renovados, queremos salir de este lugar animados. Pedimos, Señor, que aquellos que entran con carga puedan salir aligerados, que puedan salir confiando si han decaído en la fe, que si entraron pesimistas puedan salir optimistas, porque confían en el Cristo de la gloria. Y que, Señor, si en algún momento nos tambaleamos queriendo establecer vínculos con cosas que no son tuyas, que podamos salir de aquí decididos a que nuestro compromiso sea más serio, sea más estable, sea más robusto. Pedimos, Señor, que tú nos ayudes a que no toleremos aquello que es falso, aquello que es una enseñanza que no armoniza con tu palabra, aquellas personas también que no se arrepienten y deciden por ti. Señor, concédenos ser fieles y también que en esta iglesia podamos abrazar todo lo que viene de ti, las partes de promesas de tu palabra y también las partes que tú nos dices que tú nos puedes reprender. Sana a los enfermos, reprende la obra demoníaca. Señor, pedimos por aquella persona que no está hoy con nosotros, nuestros hermanos, bendice a aquellos que por algún motivo no pudieron llegar hoy, aquellos también que están enfermos, aquellos que tuvieron que viajar. Padre, anima a esta iglesia mucho. Anima también a la gente que le hemos estado hablando tu palabra. Pedimos que hagas efectiva tu palabra sobre los corazones. Que tu palabra sea un eco, que tu palabra sea un martillo sobre nuestra conciencia, inquietándonos. Haz los resultados, Señor. Provoca los resultados que humanamente no son posibles. Glorifica tu nombre. Lo pedimos por Cristo Jesús. Amén y amén.